Parte número 1. Los invito a abrir sus Biblias y en el audio número 1 vamos a seguir con los estudios que estamos haciendo de la epístola de San Juan y vamos a terminar este audio del versículo número 30 al 47. Yo no lo voy a lecturar para que pueda hablar un poco más tranquilo y fluido y no me tenga que apurar. Si ustedes consideraron, ya lo leyeron un poco ahí, por lo menos en mi Biblia aparece testigos de Cristo. Bueno, el domingo pasado, yo voy a hacer del 30 al 47, ustedes pueden ir leyendo con sus mentes si quieren todos esos versículos. El domingo pasado, bueno, estuvimos viendo, ¿qué estuvimos viendo? Que el Señor Jesucristo había hablado él, ha dado testimonio de él, de que él era el Hijo de Dios, que iba a traer el juicio, era que el testimonio de él, que él podía impartir y dar vida, no sé si se acuerda el domingo pasado. Entonces, pero en el día de hoy, lo que vamos a hablar, de testigo de Cristo, ciertos testimonios que hablaban del por qué digo esto, porque los judíos más adelante vamos a ver que ellos mismos, y el Señor incluso viendo sus corazones, y él veía de que ellos le iban a decir que tú te das testimonio de ti mismo. Más adelante cuando avancemos en Juan vamos a ver que ellos lo acusan de eso, de que él se daba testimonio de él mismo. O sea, testimonio que hablaba bien de él. Es como una persona que habla bien de él, de las cosas que tiene, de los estudios. Yo nunca escucharon a alguien que dice, no, porque voy a dar este sermón y yo estudié y empieza a darse gloria a sí mismo. Bueno, entonces ellos lo iban a acusar a Cristo eso. Pero ahora vamos a ver de ciertos testimonios de que hablaban de Cristo. Entonces este audio se va a llamar los testimonios de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué venía esto? Porque en la ley, en Deuteronomio 17:6 decía que por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiera de morir, no morirá por el dicho de un testigo. Entonces la ley requería siempre de que tenía que haber más de un testigo, o sea, para eso. Y acá Jesucristo ellos decían de que estaba hablando o estaba dando testimonio de él mismo, ¿no? Él no era así lo que estaba diciendo. Ese es el trasfondo más o menos de ahí. A mí no me da tiempo de ir a buscar Deuteronomio 19:15, pero ahí habla un poco. Entonces ya vimos nosotros que Jesucristo había dado ciertas afirmaciones de quién era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, pero ellos vamos a ver que ellos iban a negar esa palabra. El domingo pasado lo vimos que negaban esa palabra, incluso vamos a ver en el audio, en el capítulo 6, que murmuraban. Ahora, ¿qué hay? Bueno, hay ciertos testimonios que hablaban del Señor Jesucristo. En estos estudios que estuvimos viendo todos estos meses pasados, no sé si se acuerdan, en Juan 5, versículo 33 al 35, vimos que Juan el Bautista había dado testimonio. ¿Testimonio de qué? De que, no se acuerdan en el versículo 99 que decía, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces Juan el Bautista daba testimonio de qué. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto si ustedes no entienden nada? Si no entienden nada de lo que voy a hablar, es porque ellos lo iban a acusar a Cristo de que él estaba hablando testimonio del mismo. Pero veía que no solamente él, sino que Juan el Bautista, él era el pregonero que daba testimonio de la verdad, que él era el Cordero de Dios que había sido enviado para quitar el pecado del mundo. Y él le llamó también el Hijo de Dios. Entonces, si no aceptaban lo que decía Cristo, también tenían testimonio de quién. Porque la ley misma demandaba eso. No sé si entienden el trasfondo histórico de eso. ¿Testimonio de qué? De que debían aceptar ese testimonio. ¿Para qué? Para obtener, tenían que tener fe para la salvación de su alma. Otro testimonio de ahí, que estamos hablando en Juan 5:35, si no aceptaban lo que decía Cristo, tenía que aceptar por lo menos sus obras. Crean a mis obras, decía Cristo. Todo esto hablaba de él, daba testimonio de que él era el Hijo de Dios. Estas obras tenían un valor que era evidente, que Cristo lo mostraba, que era evidente a los ojos de ellos, de él. O sea, las señales y milagros es importante definir. Señales, ¿por qué digo esto yo? Porque muchos dicen, eran milagros, no eran señales. Señales porque una señal, no sé si te van manejando, cuando yo voy en mi motito, veo señales que me dice por acá sí, por acá no. Bueno, eso es una señal que te indica un indicativo. Bueno, la señal era un indicativo que señalaban que él era el Mesías. Él no era un simple de estos que están en las campañas acá que viene a hacer milagros y cosas así. No era eso, que viene a hacer un show.
eran señales también que él hacía milagros, pero esos milagros eran una señal para apuntar que él había llegado, el Mesías, y eso daban testimonio de sus obras. Ahora incluso Nicodemo reconoce eso porque decía que estas señales que hace, sabemos que nadie puede venir si no es enviado de Dios. Entonces, ¿qué vemos? Que ya que no creían en él, Cristo le decía, bueno, las obras que hago dan testimonio de que mi Padre me ha enviado. Ahora, aparte de eso, y justo hablando también del Padre, hablando de los testimonios, el Padre mismo había dado testimonio de su Hijo. Incluso, no sé si se acuerda cuando en Mateo 3:17, hablando del testimonio del Padre, nosotros estamos en Juan ahora, pero en Juan 5, versículos 37 y 38, se habla del testimonio ¿qué? De ahí de el Padre. Si ustedes leen sus Biblias, en Juan 5, 37 dice que el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca había en Juan 5:37. ¿A dónde sucedió eso? Bueno, en Mateo 3:17 dice así: y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, ¿qué sucede? Vemos que todas estas cosas apuntaban y mostraban aquí. O sea, ¿por qué es esto si no me están siguiendo? Es que los judíos lo estaban acusando a Cristo vamos a ver cómo lo puedo contemporalizar. Es como que darse crédito o autodarse crédito él mismo para que lo sigan. Pero no es así. Incluso el mismo Padre del cielo habló y dijo que este era el Hijo amado y en él tenía complacencia. Entonces vemos que el Padre mismo dio testimonio desde el cielo. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otro testimonio? Bueno, ahí en las Escrituras, en Juan 5:39 al 47, si ustedes ven, dice escudriñar las Escrituras, Juan 5:39 ahí, ¿qué dice? Que ellos tenían que haber escudriñado las Escrituras. Más adelante vamos a ver, fíjese cuando Pablo hablaba en Hechos 17:11, que incluso los de Berea, dice que ellos miraban ahí, escudriñaban las Escrituras, indagaban las Escrituras. Pedro también dice que indagaban incluso los profetas, pero los profetas hablaban, pero no sabían, aunque no sé si lo saben ustedes, pero los profetas hablaban, pero Dios les decía. Pero ellos, incluso dice Pedro, que ellos indagaban, porque ellos hablaban, pero a veces no entendían el mensaje. Entonces, ¿qué sucede? El testimonio de las Escrituras, Juan 5:39 a 47. ¿Qué es eso? Bueno, lo digo hace un tiempo yo. Las Escrituras, la Biblia apunta a Cristo. Un sermón tiene que ser cristocéntrico, si no es un sermón humanista, cómo ser buen padre, cómo lograr esto. Aunque son cosas de edificación, la Biblia siempre tiene que dar, porque el Espíritu Santo cuando venga, ¿qué va a hacer? Va a glorificar a Cristo. Entonces, con nosotros, la misma Escritura, que es Espíritu y vida y verdad, tiene que dar. Cristo mismo lo dice acá. Cristo dice que la Escritura que apuntaban a Él, que dice que también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, nunca habéis oído eso vos, y en el 38 dice, ni tenéis palabra morándose. Bueno, en el 39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí vemos que la misma Biblia, no que lo digo yo, sino que la misma Biblia dice, y Cristo mismo lo dice, en el versículo 39, las Escrituras o la Biblia que tenemos ahora que nosotros dan testimonio de mí. Entonces, escudriñen, busquen ahí porque apunta a mí. Por supuesto, no vamos a estar alegorizando y buscando y queriendo ver en cada cosa a Cristo. No vamos a hacer eso. Pero está Cristo ahí, Cristo mismo lo dice. Ustedes que están queriendo estudiar y no se dan cuenta que las Escrituras están hablando de mí, le dice Cristo ahí. Entonces todos esos testimonios tenían que servir para que ellos creyeran en Cristo. Pero ellos no querían creer, incluso en Gálatas 3:19. Versículo 20, ellos tenían la ley, pero ellos querían tener la ley, acuérdense, incluso para obtener la salvación, pero nadie que quiera guardar la ley puede llegar a ser salvo. Incluso Cristo le decía, escudriñad las Escrituras. Bueno, ellos que decían, nosotros somos hijos de Abraham, de Moisés, venimos y tenemos la ley, la Torá, los pactos. Pero Cristo les escudriñad bien las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellos querían tener la ley como para alcanzar, pero la ley no tenía ese propósito. Cuando estudiamos el libro de Gálatas, ¿qué pasa? Si se pierden, estoy hablando de que Cristo dijo, escudriñad las Escrituras. Y bueno, ellos tenían la ley, pero la ley no era para alcanzar la salvación como ellos, o querer guardarla.
Porque ¿qué dice la ley? El propósito de la ley, Gálatas 3, 19 y 20. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadido a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque la ley... si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Y ustedes ya saben el versículo 27 y 28 y 29, lo que dice, ¿no? Que voy a leer 29, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy y heredero según la promesa. Bueno, ¿qué sucede? Ellos tenían las escrituras y la ley, pero Cristo le está haciendo escudriñar bien la ley, porque la palabra, la ley, solamente era un tipo, podríamos decir, del antitipo que soy yo. Yo soy el cumplimiento de eso, como dice Romano. Entonces dice escudriñar la ley, porque si hubieran escudriñado la ley, incluso Moisés, que habla de mí, me creerían a mí, pero como no creen ni siquiera lo que Moisés dijo, entonces no me creen. Ellos querían guardar la ley, pero no se daban cuenta que eso apuntaba, era un endamiaje, el antiguo pacto que apuntaba hacia el nuevo pacto que le iba a hacer la consumación en la cruz Cristo. ¿Bien? Y eso es lo que sucede en el día de hoy. También vemos otro mensaje también así, fuera del que es el verdadero mensaje del Señor. ¿Por qué viene esto, amado? Porque viene de que las personas no tienen o no creen el verdadero mensaje. Y eso es lo que sucede a veces, por no escudriñar las escrituras, ¿no? No sé si han leído alguna vez El rico y el pobre, que era Lázaro. También en Lucas 16, 18, 31, que no lo voy a leer, pero un poco dice así. Fíjese que él le dice estaba en el infierno real, él incluso está consciente y sufriendo ahí, le dice que tenía 5 hermanos, y que fuera alguien, escuche, dice, para que le testifique, a fin de que vengan, de que ellos también no fueran a ese lugar. Él decía, bueno, mándame a alguien para que le testifique. ¿Qué estamos hablando ahora? De los testimonios de Jesús. O sea, pero ¿qué sucede? En el infierno, amado, no hay más. Ahora las escrituras hablan de Cristo. Este es el tiempo de gracia para creer. Todo apunta a Cristo. Todos estos testimonios es para que ustedes, si alguno no vino a Cristo y no creyó, que crea. Porque eso es el fin. Fíjate, esta persona vio al infierno y dice, vaya alguno que le testifica, que no vengan a este lugar. Y Abraham, ¿qué le dice? Ustedes saben que cuando habla, bueno, Abraham, ¿qué es ahí? Abraham, para que puedan entender, podría decir, lo estoy diciendo yo con mis palabras, para mí es el símbolo de la promesa. Acuérdense que la ley apuntaba a Cristo, o sea, que apuntaba a Cristo, pero Abraham, acuérdense el símbolo de la parangelia, de la promesa, cuando vimos Gálatas. Entonces, o Romanos. Entonces, ¿qué le dice Abraham a él? Acuérdense que Abraham apuntaba también, podríamos decir, un símbolo de lo que son justificados por medio de la fe, que creyeron como el padre Abraham. ¿Y Abraham qué le dice a esta persona que estaba en el infierno? Dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, le dice. Entonces la fe viene por oír la palabra de Dios, no por milagros y señales. Esta persona quería que le mande un testimonio, que le manda, no sé si vieron por ahí, yo la otra vez vi algo falso en Facebook de un hombre que hace levantar un muerto, que después le hace un juicio, la funeraria. La gente por ahí va atrás de esas cosas, de verdad, creen, porque van, pero no por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué le dijo Abraham? Dice, no, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos, él quería insistir, de entre los muertos se arrepentirán. Y Abraham, ¿qué le dice? No, que tienen a la ley y a los profetas. La ley, la palabra de Dios, los profetas que predica. Si la persona no se arrepiente de eso, porque eso hablan y dan testimonio de ¿qué? De Cristo, no para que lo guarden, porque nadie es justificado por guardar las obras de la ley. Isaías 8:20 que dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a porque no le ha amanecido. La ley, la palabra de Dios que apunta a Cristo, y al testimonio que dan. Todos estos testimonios que estamos viendo todo este tiempo. ¿Para qué fue escrito el libro de Juan cuando empezamos? Todas estas cosas, ¿para qué fueron escritas? Cuando yo empecé la introducción, ¿qué dije? Que Juan dijo para que crean. Todo esto no es para que lo guarden y sean moralistas, no, es para que crean que Cristo, y esto dan testimonio, lo que estamos hablando. ¿Qué estamos hablando del primer audio? Bueno, que todo esto daba testimonio que es el Hijo de Dios. El testimonio también más adelante iba a venir por medio de los creyentes, o nosotros mismos, también ahora, si podemos ir contemporizando nosotros mismos. ¿Qué estoy dando? Yo estoy hablando ahora de Cristo, pero en esa época también, en Juan 15:27, dice, y vosotros daréis testimonio también.
porque habéis estado conmigo desde el principio. Bueno, hablaba a ellos, pero también a nosotros, que después vamos a ver Juan 17, los que creímos también. Tenemos el mismo espíritu y damos testimonio. Nosotros también damos un testimonio de él, de que no de nosotros, porque acá no estamos para contar testimonio. No sé si han visto ahí, dice, pasan al frente y dice, cuenta el testimonio, hermano. No, no estamos para contar testimonio. No estamos para contar qué hizo Cristo acá, estamos para dar testimonio de Cristo. Para eso estamos. Somos testigos, no de estos falsos testigos de Jehová, sino testigos de Cristo, mostrando lo que él, porque de eso se trata. Por eso dice que nosotros le damos testimonio. Todo el testimonio del Espíritu Santo. Por supuesto no había sido derramado todavía el Espíritu Santo, Cristo no había ascendido, no estaba glorificado y él no había mandado al Paracleto, pero iba a venir. En Juan 14, 16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros siempre. En Juan 14, 26 también, más el Consolador Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él le enseñará todas las cosas y le recordará todo lo que yo os he dicho. En Juan 15, 26 también, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré, el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dará testimonio acerca de mí. Toda esta cosa, entonces ellos mostraban de que daban testimonio de Cristo. Entonces la falsa acusación que se hacía, porque le estaban buscando cómo acusarlo. No sé si saben, lo querían matar, le querían encontrar algo. Entonces dice, tú te estás hablando, entonces querían apedrearlo, querían llevarlo a algo. Y fíjate que Cristo en el versículo 44 dice de que ellos buscaban su propia gloria. ¿Qué es esto? Bueno, la propia gloria, porque con estas personas, un rabí o alguno de esos estaba muy, vamos a decir, que tenía conocimiento o algo, ellos estaban, muy bien, y se daban la gloria entre ellos. En ese sentido tiene. A mí no me da tiempo de hablar porque el tiempo ya se me ha acabado un poco, pero si ustedes van en Primera de Juan capítulo 5 versículo 6 van a encontrar el testimonio del Espíritu. En Primera de Juan 5, que este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre y sigue hablando, ¿no? Y este es el testimonio que ha dado Dios, dice, si ustedes lo leen todo ahí, para que tengan vida eterna. Y esta vida eterna, ¿dónde está? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Y el que no tiene al Hijo no tiene vida. Y ese es el testimonio del Espíritu Santo. Vamos a pasar, después dicho de todo esto, al audio número 2.